El peso de sus risas lo aplastó contra los casilleros mientras se burlaban. «Eres demasiado feo para que te vean». Pero lo que esos abusadores nunca se dieron cuenta fue que sus palabras más crueles algún día formarían la base de algo extraordinario. Hoy, esas mismas palabras llegan a millones de personas, transformadas en mensajes de fortaleza y autoaceptación. Esta es la historia de cómo un niño convirtió un profundo rechazo en un movimiento que está transformando la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Su viaje comienza en ese momento sofocante en el que todo se oscureció, excepto algo en lo profundo de él que se negó a rendirse. La oscuridad antes del amanecer, una vida definida por la crueldad de los demás. Cada mañana, Alex se sentía como si estuviera caminando hacia una ejecución. El viaje en autobús escolar era una marcha lenta. Cada parada añadía más torturadores potenciales a la jaula de metal. Había dominado el arte de la invisibilidad. Hombros encorvados, mirada baja, sudadera con capucha ajustada a pesar de la temporada. Los pasillos de Westridge High no eran pasadizos, sino campos de batalla, donde los compañeros de clase lo empujaban hacia los casilleros, mientras los profesores miraban hacia otro lado. Miren quién decidió mostrar su rostro hoy. Las burlas eran tan rutinarias como la campana de la mañana. Sus rasgos asimétricos, la marca de nacimiento que se curvaba desde la sien hasta el pómulo como la pincelada extraviada de un artista, estas diferencias lo convertían en un blanco perpetuo, un foco de crueldad que lo perseguía por todas partes. En segundo año, Alex había memorizado cada pasillo de la escuela por sus zonas seguras, el laboratorio de biología del señor Ramírez durante el almuerzo, el baño del tercer piso, el espacio angosto detrás del gimnasio donde podía respirar durante 7 minutos robados. Abandonó por completo la cafetería y optó por comer sentado sobre las tapas cerradas del inodoro, cronometrando cada bocado entre el vaivén de la puerta del baño. Su hogar le ofrecía un refugio frágil, pero la tecnología desdibujó esos límites. Su dormitorio se convirtió en otra zona de guerra a medida que las notificaciones llegaban en grupos implacables. Fotos escolares manipuladas, mensajes directos mezclados con una amabilidad fingida que rápidamente se convertía en veneno. Su teléfono, que alguna vez fue una fuente de conexión, se convirtió en un instrumento de tortura que no podía apagar. El desecho de Frankenstein. El hermano más feo de 2 caras. Defecto de nacimiento humano. Estas palabras erosionaron su sentido de identidad y le dejaron heridas más profundas que cualquier moretón. Años después, estas mismas frases titularían su serie de contenido más impactante, pero en ese momento eran simplemente el vocabulario de su perdición. Sus notas se desmoronaron junto con su espíritu. Las B pasaron a ser C, luego D, hasta que las tareas incompletas se acumularon como acusaciones silenciosas. Las preguntas preocupadas de sus padres se toparon con un muro de «estoy bien», hasta que dejaron de preguntar, confundiendo el retraimiento con la resiliencia. Su 16º cumpleaños reveló la profundidad de su aislamiento. 5 sillas vacías alrededor de una tarta intacta, que finalmente fue consumida por los amigos de su hermana menor. Sin una presencia digital, después de purgar sus cuentas llenas de acoso, era como si hubiera desaparecido del mundo por completo. Las noches se convertían en interminables concursos de miradas con el techo, siguiendo las grietas que formaban rutas de escape imaginarias. Su cuerpo soportaba el precio del tormento de su mente. Dolores de cabeza, dolores de estómago inexplicables, pérdida de peso que le ahuecaba las mejillas. La ciencia valida el sufrimiento del marginado. El rechazo social crónico activa las mismas vías neuronales que el dolor físico. Sus niveles de cortisol se mantuvieron peligrosamente altos, lo que debilitó su sistema inmunológico. La hipervigilancia constante agotó su cuerpo, obligándolo a vivir en un estado perpetuo de lucha o huida. Una fría noche de noviembre, mientras la lluvia susurraba contra la ventana, Alex abrió un documento en blanco. «A quien encuentre esto»,
Escribió. Sus dedos se movían instintivamente, registrando cada herida, cada nombre, cada almuerzo pasado en soledad. 3 horas y 17 páginas después, sin planearlo, activó la función de video de su computadora portátil. Las palabras de su nota de suicidio se convirtieron en un testimonio crudo. Su voz vaciló y se estabilizó mientras expresaba su dolor en voz alta. Cuando terminó, miró el video completo. Publicar. El botón brilló en su pantalla. Su mano temblorosa se cernió sobre el mouse. Ese único clic podría marcar su rendición final o su primer acto de desafío. Un clic. Un acto tan pequeño que apenas se registró como movimiento. Un acto tan inmenso que cambiaría su vida y la de miles de personas que esperaban en la misma oscuridad, ansiando permiso para hablar. El primer susurro. Encontrar la voz en la vulnerabilidad. Ese único clic envió su angustia al vacío digital, donde la mayoría de las confesiones se desvanecen sin que nadie se dé cuenta. Pero la vulnerabilidad de Alex tocó una fibra sensible en el algoritmo de maneras que nadie predijo. Internet, la misma arma utilizada para destruirlo, estaba a punto de convertirse en su santuario. Durante 3 horas insoportables permaneció tendido en la cama mirando al techo, con el teléfono boca abajo sobre la mesilla de noche como una bomba de tiempo. Se imaginó la reacción que se estaba formando, los comentarios burlones que se estaban gestando, la munición nueva que había entregado voluntariamente a sus torturadores. Cuando finalmente encontró el coraje para comprobarlo, sus manos temblaron tan violentamente que dejó caer el teléfono 2 veces antes de desbloquear la pantalla. El recuento de notificaciones lo dejó sin aliento. 17 comentarios, 32 me gusta, 4 veces compartido. Su pulgar se cernió sobre el icono de la aplicación, una parte de él desesperada por borrar todo y desaparecer. Pero algo más profundo lo impulsó a seguir adelante. El primer comentario que apareció fue: nunca había escuchado a alguien describir exactamente lo que siento todos los días. Gracias por hacerme sentir menos solo. Alex parpadeó. Pasó página. Otro: yo también estoy en la escuela. ¿Cómo sobrevives? No es burla, no es crueldad, es reconocimiento. En su habitación en penumbra, iluminada únicamente por la luz azul de su pantalla, el rostro de Alex se arrugó con un extraño alivio. Tal vez por primera vez lo veían de verdad. Su video de 17 minutos carecía de la estética pulida que dominaba las redes sociales. Su acné era visible. Sus rasgos asimétricos no tenían filtro. Su voz se quebró cuando habló de haber encontrado una rata muerta en su casillero, como una pintura sin adornos que revela más verdad que una fotografía perfecta. Su crudeza creaba algo raro. Humanidad auténtica. Por la mañana, el número de visitas alcanzó las 300. Una semana después, 2000. Comenzó a publicar más. Pensamientos improvisados capturados entre clases, reflexiones nocturnas grabadas en susurros. Cada publicación fortalecía su voz. Voy a ser sincero, dijo en su tercer video, señalando la grieta en la pared que tenía detrás. Esto ha estado aquí desde que tenía 9 años. Solía pensar que las cosas rotas debían ocultarse. Ahora creo que tal vez solo sea necesario reconocerlas. Esa frase, que no estaba planeada, se convirtió en su primera cita viral. Si bien su número de seguidores siguió siendo modesto, poco menos de 5000 al final del mes, su interacción fue más allá del simple desplazamiento. Alex desarrolló un nuevo lenguaje que aceptaba sus diferencias en lugar de ocultarlas. Mi ojo izquierdo está más abajo que el derecho. Eso es un hecho, dijo en un video. Los hechos no son el problema, son las historias que les atribuimos. La historia es mi cara, es mía. Su teléfono sin batería era solo el principio. Alex se quedó mirando la pantalla negra. Un breve respiro del incesante aluvión de notificaciones. La fama no había llegado con una celebración, sino que había irrumpido en su vida como un maremoto, arrasando con los cimientos de su aislamiento cuidadosamente construido. A la mañana siguiente de que se le apagara el teléfono, tomó prestada la computadora portátil de su madre y se conectó. Las cifras lo dejaron atónito.
250.000 seguidores, miles de mensajes y correos electrónicos de los principales medios de comunicación. El mundo había ignorado su sufrimiento hasta que se convirtió en algo consumible. No sabía cómo ser una persona que la gente reconociera, admitió Alex más tarde. Había pasado años intentando ser invisible y, de repente, unos desconocidos me paraban en el supermercado llorando y diciéndome que les había salvado la vida. Su primer encuentro público ocurrió en una cafetería. Una chica se acercó con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas. «Me hiciste sentir que tal vez merezco existir», susurró antes de alejarse. Alex se quedó paralizado mientras su café se enfriaba. El peso de llevar la esperanza de otras personas se posó pesadamente sobre sus hombros. La visibilidad atrajo a buitres inesperados. Un representante de la marca le ofreció $5,000 para que mencionara su línea de cuidado de la piel diseñada para pieles imperfectas. Una agencia de talentos le prometió maximizar su narrativa traumática para un crecimiento óptimo de la plataforma. Sus palabras le provocaron náuseas. Sus rasgos, que antes eran una fuente de dolor, se habían convertido en activos comercializables. Su madre lo notó retrayéndose de nuevo, pero esta vez de forma diferente. «Es como si hubiera cambiado una prisión por otra», confiesa. «Antes estaba atrapado por el odio de los demás. Ahora está atrapado por sus expectativas». El algoritmo premiaba la vulnerabilidad, pero solo la que alimentaba el apetito de dolor de la audiencia. Cuando Alex publicaba sobre su progreso y su curación, la interacción disminuía. Algunos lo acusaban de no ser más auténtico. Era como si la gente solo valorara su sufrimiento, no su crecimiento. Luego llegó un mensaje inesperado, de Jason Bennett, uno de sus antiguos torturadores. La disculpa oscilaba entre la justificación y el arrepentimiento. Le siguieron 3 mensajes más de diferentes compañeros de clase, cada uno con distintos grados de arrepentimiento. Pero fue el mensaje de Michael lo que dejó a Alex paralizado. «Lo que te hice fue cruel e imperdonable. He visto todos los videos. No te pido perdón. Solo quiero que sepas que has cambiado al menos a una de las personas que te hicieron daño». Una semana después, Michael preguntó: «¿Considerarías permitirme disculparme públicamente? Tal vez ayudaría a otros acosadores a ver lo que están haciendo antes de que sea demasiado tarde». Por primera vez, el poder había cambiado. Alex tenía el control de la historia. Podía exponer a Michael, perdonarlo o ignorarlo. Opciones que nunca antes había tenido. Me di cuenta de que cualquier cosa que eligiera transmitiría un mensaje de justicia, perdón y sanación, reflexionó más tarde. Durante ese tiempo, Alex encontró consuelo en otros creadores que habían transformado el dolor en un propósito. Sus llamadas nocturnas se convirtieron en espacios sagrados donde hablaban del peso de sus plataformas, la culpa de monetizar el trauma y la presión de estar siempre en recuperación. Fue en estas conversaciones que Alex se dio cuenta de algo crucial. Su historia no se trataba solo de supervivencia, sino de transformación. Esas conversaciones nocturnas con otros creadores se convirtieron en el santuario de Alex, un espacio donde se comprendía el peso de la visibilidad. Mientras muchos influencers seguían atrapados en el ciclo de la exposición emocional, Alex estaba redefiniendo silenciosamente su propósito. Había pasado meses volcando su dolor en videos, pero ahora surgió una nueva pregunta. ¿Qué pasaría si la vulnerabilidad no fuera solo algo para consumir, sino algo para enseñar? 8 meses después de iniciar su recorrido, lanzó una serie de videos de 5 partes titulada Reclaiming Your Reflection, recuperando tu reflejo. La serie introdujo conceptos como propiedad de los rasgos y disrupción narrativa, herramientas diseñadas para ayudar a otros a recuperar su autoestima. Una joven que había sido objeto de burlas por su nariz prominente, utilizó las técnicas de Alex para desafiarse a sí misma. Fotografió su perfil desde ángulos que antes evitaba
y luego convirtió esas imágenes en una serie de arte que celebraba su silueta. Las partes de ti que usaron como armas son en realidad tu mejor armadura. Se convirtió en una de las frases más compartidas de Alex. Aparecía en camisetas, en entradas de diario e incluso en tatuajes entintados sobre la piel. Otra idea clave, la identidad reflexiva, desafiaba a las personas a examinar cuánto de su autoimagen era simplemente un reflejo de las opiniones de otras personas. Pero el alejamiento de la confesión cruda generó resistencia. Algunos seguidores de larga data extrañaron su emoción sin filtro anterior. «Siento que te estás convirtiendo en otro influencer de autoayuda», escribió uno. Otros lo acusaron de perder su autenticidad. Alex abordó sus preocupaciones de frente en un video sincero, filmado en el mismo dormitorio con poca luz donde había comenzado su viaje. «No me voy a alejar de mi dolor», dijo con voz firme. «Me niego a permitir que permanezca informe. Mi dolor merece una estructura. Tu dolor merece una estructura. De lo contrario, solo nos estamos ahogando en sentimientos sin líneas de vida». Esta filosofía se convirtió en la base de su proyecto más ambicioso, Transformation Frameworks, un taller interactivo desarrollado conjuntamente con la doctora Elisa Chen, psicóloga clínica especializada en traumas relacionados con la apariencia. Algunos críticos lo acusaron de ofrecer terapia sin licencia. Aclaró: «No soy terapeuta. No estoy aquí para diagnosticar ni tratar. Ofrezco herramientas de orientación de alguien que ha transitado por un terreno similar». Su proceso característico de 3 pasos, reconocer, encontrar, recuperar, ayudó a miles de personas a enfrentar sus inseguridades más profundas. Pero su innovación más profunda llegó en forma de círculos de reflexión, espacios comunitarios moderados donde los participantes podían compartir experiencias, libres de juicios o comparaciones. A diferencia de las redes sociales, donde el dolor a menudo se convertía en espectáculo, estos espacios fomentaban la curación real. 9 meses después, Alex presentó una transmisión en vivo de 4 horas en la que participaron personas que habían utilizado sus marcos de referencia para recuperarse. No eran solo historias de supervivencia, sino historias de transformación. A medida que su comunidad florecía, surgió una paradoja inesperada. Los mismos rasgos que habían convertido a Alex en un objetivo ahora se estaban convirtiendo en sus atributos más reconocibles. Su sonrisa asimétrica fue estilizada en el arte de los fanáticos. Su perfil distintivo apareció en productos, pero detrás del abrazo público se escondía una lucha privada. ¿Cómo podía enseñar la autoaceptación cuando todavía se estremecía ante su propio reflejo? En la pantalla miles de personas lo calificaron de inspirador, pero solo, frente al espejo, seguía viendo al mismo niño que una vez se encorvaba y se escondía en los cubículos del baño. Leía comentarios que me llamaban guapo o valiente, admitió en una transmisión en vivo sin filtros, y literalmente miraba alrededor de mi habitación vacía preguntándome de quién estaban hablando. Esta desconexión se manifestó de manera sutil. Durante las ediciones de videos se encontró recortando fotogramas que resaltaban la asimetría de su mandíbula solo para obligarse a restaurarlos. Su diseñadora, May, notó este patrón y propuso algo radical: incorporar sus rasgos a su identidad de marca. El logotipo que ella creó presentaba un contorno estilizado de su rostro, el ángulo exacto que antes había evitado, representado en su característico azul. Fue como ver a alguien construir un monumento a una versión de mí que todavía estaba aprendiendo a reconocer, escribió más tarde. El éxito no había borrado las cicatrices del rechazo. Los ataques de pánico todavía lo atacaban antes de las apariciones públicas. El insomnio lo mantenía leyendo comentarios a las 3 de la mañana. Con su terapeuta desarrolló rituales de conexión a tierra, una meditación de 10 minutos sobre la presencia física, una pequeña piedra para sostener antes de hablar, una desintoxicación digital de 24 horas después de publicar contenido vulnerable. En su primera charla TEDx,
Estos rituales lo salvaron. Al subir al escenario, el viejo impulso de esconderse se apoderó de él. Sabía exactamente cómo posicionarse para que su lado malo no fuera visto. En cambio, metió la mano en el bolsillo, agarró su piedra de conexión a tierra y giró deliberadamente para que la simetría completa de su rostro fuera visible para el público. Pasé años perfeccionando el arte de la visibilidad selectiva, comenzó. Podía decir exactamente qué ángulos me hacían parecer más normal. Me convertí en un experto en esconderme a plena vista. El silencio del público no fue el silencio del rechazo, fue el silencio del reconocimiento. 3 días después llegó un mensaje de un niño de 14 años. Tenía las pastillas en la mano cuando YouTube me sugirió tu video. Lo vi todo antes de decidirme. Luego las guardé y desperté a mi mamá. Gracias por existir visiblemente. Voy a intentarlo. Cuando finalmente se le calmaron las lágrimas, Alex se encontró de pie frente al espejo, sin buscar defectos ni corregir su postura. Solo mirando. Por primera vez, el rostro que me devolvía la mirada no era el de un monstruo. No era un héroe. Era simplemente él. Entre las publicaciones y los mensajes, Alex vuelve a menudo al punto de partida de todo, a seguir su reflejo en la pantalla oscura. Antes evitaba los espejos. Ahora su viaje ha dado forma a algo completamente nuevo. Lo que creó no fue solo contenido, fue un santuario construido a partir de las mismas palabras que alguna vez usaron para quebrantarlo. Su impacto no se mide en visualizaciones o seguidores, sino en mensajes como el de Priya. Tu video sobre el rechazo me dio coraje para postularme al ascenso que conseguí ayer. Esta es la alquimia de la verdadera influencia. No solo ser visto, sino ver verdaderamente a los demás. A través de prácticas diarias de vulnerabilidad, Alex se ha convertido en el espejo que nunca tuvo. Un espejo que refleja posibilidades. El niño que una vez no podía soportar su propio reflejo, ahora existe entre los miles que encontraron su camino a través de su luz.